La suma de vectores es formar una cadena de vectores donde el vector que engloba a todos los vectores es el vector de la suma. En pocas palabras, la suma de los vectores es la única unión de vectores a través de juntar la parte delantera de un vector con la parte trasera del otro y cumple con la propiedad conmutiva. Para detallar mejor este tema, veremos en la figura que se encuentra en pantalla. Es un vector A cuyo punto de aplicación se ha apoyado en un sistema de coordenadas cartesianas. Si a partir del extremo del vector ha trazado en una línea perpendicular hacia el eje de la X y otra hacia el eje de la C. Los vectores AX y AY así formados reciben el nombre de los componentes rectangulares del vector A. Este proceso se le conoce como descomposición de vector de sus componentes rectangulares y se le llama rectangulares porque los componentes forman entre sí un ángulo recto de 90 grados. También se les denomina componentes perpendiculares. Revisaremos el siguiente ejemplo a encontrar gráficamente y analíticamente los componentes rectangulares del siguiente vector. Solución por el método gráfico para encontrar en forma gráfica los componentes rectangulares o perpendiculares del vector primero. Tenemos que establecer una escala. Para este caso puede ser 1 centímetro igual a 10 newtons, trazando a nuestro vector al medir el ángulo de 30 grados. Con el transportador, a partir del extremo del vector, trazamos una línea perpendicular al eje de las X y la otra hacia el eje de la Y. En el punto de intersección del eje X te dará el extremo del vector componente fx. En el punto de intersección de la eje Y te dará el extremo del vector componente fy. En ambas componentes su origen será el mismo que tiene el vector f, cuya magnitud desde los 40 newtons, el cual estamos descomponiendo. Para encontrar la magnitud del componente x del vector f, es decir fx, basta medir con la regla de la longitud y de acuerdo con la escala encontrada, su valor en este caso mide aproximadamente 3.4 centímetros, que representa 34 newtons. Para hallar la magnitud del componente y del vector f, o sea fy, es suficiente con medir una regla, la longitud, y según la escala buscar su magnitud, que en este caso es casi 2 centímetros, es decir, de 20 newtons. Un vector unitario o vector normalizado, que es un vector que tiene una dirección y sentido, no tiene dimensión y su magnitud o modelo es igual a 1. En otras palabras, un vector unitario es un vector que tiene dirección y sentido con una magnitud igual a 1 pero adimensional. Suma de dos vectores angulares o concurrentes. Un método de polígono es el utilizado cuando queremos sumar más de dos vectores y consiste en colocar un vector a continuación del otro, de modo que el extremo de uno coincida con el origen del otro y así sucesivamente, hasta colocar todos los vectores. La resultante será el vector que cierra el polígono, es decir, es aquel que va desde el inicio del primero al extremo del último vector. Si queremos sumar más de 3 vectores a la vez, el método del polígono es muy utilizado si queremos sumarlos. Lo importante de este método es que podamos generalizarlo a la suma de más vectores y al final, si deseamos conocer los componentes rectangulares del vector resultante, solo basta con colocar nuestra resultante en el origen del sistema cartesiano y el extremo nos dará los componentes rectangulares.